Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Ay, bueno, muy bien. Magalí y Camila. Camila. Magalí. Bueno. Muy bien. Bien. Empecemos. A ver. Ayer estuvieron viendo la liquidación, ¿no? Si mal no tengo entendido, con Nacho. Bueno. Bueno, ustedes vieron lo que es la liquidación. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque a mí me gusta trazar como una línea, ¿no? Una línea de tiempo en cuanto al proceso. Cuando hablamos de liquidación, por supuesto, estamos hablando en aquellos casos en donde el reclamo está basado normalmente en una suma, en un cobro de peso. Hay muchas formas de terminar los juicios, cada objeto de juicio tiene una forma determinada. Cuando hablamos de cumplimiento de contrato, la obligación de lo que se exige en el cumplimiento, y en caso de que no se haga, habrá un daño y perjuicio, con lo cual deviene, en caso de que así se haya determinado la sentencia, como corolario es una liquidación final, donde se establecen los daños. Cuando hablamos de juicio de escrituración, el objetivo es escriturar, así que no habría una liquidación final. Por eso no todos los juicios terminan con una liquidación. En el juicio de escrituración, lo que se busca es eso, es decir, si la parte condenada a escriturar no lo hace el juez. Lo importante es que requiere la liquidación en este tipo de procesos, en donde la liquidación forma parte del proceso, porque no solamente en un juicio de cobro de pesos, por ejemplo, se establece la suma o el cuánto de la condena, es decir, si están reclamando 100.000 pesos, y el juez puede determinar que existe ese monto de condena, pero por ejemplo los daños y perjuicios, el reclamo como puede ir dividido en distintos rubros, por ejemplo lucro cesante, daño emergente, pérdida de valor de nada, un choque. Hay distintos rubros que integran el reclamo, que sí hacen una sumatoria general en un monto determinado al momento del reclamo. Al momento de la sentencia puede diferir bastante lo que se reclamó con lo que se condenó. Podemos tener presente que en ese tipo de reclamo, donde aparecen varios rubros, algunos pueden prosperar y otros no. Por lo tanto, la condena va a diferir en cuanto a reclamo. Yo estoy reclamando 10.000 pesos por rubro, lo que genera un reclamo de 50.000, pero si el juez condena 3 rubros, yo reclamo 50, pero me van a otorgar 30. Entonces, la liquidación va a surgir como consecuencia de una situación que se genera naturalmente como final del proceso y que es lo que se pretende en cada juicio. Es decir, yo inicio una demanda para obtener un reconocimiento, un derecho, que es la sentencia. En cualquier instancia que esta sentencia llegue y adquiera la calidad de cosa juzgada. Primera instancia, segunda instancia, en la mayoría de los casos, y después podemos tener una instancia extraordinaria cuando accedemos a ese nivel. Pero la sentencia es lo que determina cuál es el monto o cuál es la forma en establecer el cuánto en un proceso. En aquellos procesos, insisto, en que aparece la necesidad de practicar una liquidación, es cuando tenemos que determinar el valor final de ese juicio. La liquidación, bueno, ustedes ya vieron cómo se practica. Acá lo importante, lo que tienen que tener en cuenta quien practica la liquidación, que normalmente es la parte actora, ganadora de un proceso, en la mayoría de los casos, no necesariamente podemos determinar o predeterminar que la parte actora es la que va a practicar la liquidación, porque puede existir casos en que no. Es más, el código establece que intimada la parte actora a practicar liquidación, si no lo hace por el plazo de 10 días, puede ser ejecutado. Artículo 500,
Y entonces, cuando la sentencia condenara el pago de capital líquido y el vencedor no hubiese prestado la liquidación dentro de 10 días, con todo lo que queda, aquella que fuese ejecutable, podrá ser vencido. Es decir, acá la prioridad tiene que la parte actora, pero si no la hace, puede ser el resultado. Lo que pasa es que para llegar a eso habría que ver una intimación previa, que la haga, no la hace, entonces la puede ser ejecutada. Pero como ven, en principio quien hace la liquidación es la parte actora. Cuando estamos hablando de una condena ilíquida, ¿qué significa esto? Volvamos al caso del juicio de prejuicio. Acá se están reclamando distintos rubros que integran distintos, que lo integran distintos montos. Y inclusive cada rubro puede tener una fórmula de cálculo distinta en cuanto a los intereses, y también puede existir distintos tipos de interés en cada rubro. Es decir, acá puede haber una complejidad en cuanto a la confección de la liquidación, porque pueden ser varios rubros los que se reclaman, varios rubros los que procede la del reclamo, donde cada rubro va a tener una forma distinta en cuanto al cálculo o el cómputo del interés, desde cuándo se computan intereses y hasta cuándo. Y también puede aparecer diferente el tipo de interés que devenga ese rubro. Entonces puede haber 4 rubros con 4 tipos de tasas de interés y 4 formas de computar el plazo o el término de esos intereses. Es decir, que acá puede haber una complejidad en cuanto a la confección de la liquidación, porque cada uno merece un tratamiento distinto. Nosotros no pretendemos que ustedes tengan ese conocimiento, porque para poder decir practican una liquidación, nosotros tenemos que dar una demanda con sentencia y usted tiene que realizar toda una demanda, un expediente completo, y para poder establecer, bueno, si hay gastos, qué tipo de interés deben tener los gastos, y cuáles son los gastos y cómo vamos a calcular los intereses, si hay monto de capital, cuánto devenga interés, y desde cuándo y hasta cuánto se computan los intereses. Eso no lo pretendemos porque, ya les digo, tendrían que tener un expediente completo para verlo y analizarlo. Lo que nosotros pretendemos es que tengan por lo menos las pautas básicas para poder establecer cómo se practica la liquidación y qué rubros integra la liquidación. Para llegar a esto, me refiero un poquito al tema de ayer, porque el trabajo práctico de hoy es una impugnación a la liquidación. Pero para llegar a la impugnación tenemos que ver cómo practicamos la liquidación para después encarar el segundo tema. Por eso, quizás repita algunos temas, algunos conceptos que ya dio el profesor. Pero para hacer una liquidación, lo que tenemos que tener bien presente es cómo se confecciona una liquidación en un proceso donde necesariamente debemos liquidar para establecer el quantum del juicio. Les dije recién que algunos juicios hay que practicar y otros no. Depende del objeto. En aquellos que sí corresponde la práctica de liquidación, ¿qué pautas nosotros tenemos que tener en cuenta para poder llegar a practicar una liquidación correcta y completa? No olvidarnos de nada. Bueno, surge como primera respuesta que debe haber una sentencia. La sentencia es la que marca las pautas por las cuales se van a liquidar en ese juicio. Sentencia, allá habiéndose, por supuesto, agotado todas las posibilidades posibles, ¿no? Porque esto también incide en la liquidación. O sea, el juez de primera instancia establece distintos montos y distintos rubros, y la Cámara puede modificarlos como consecuencia de una apelación. Así que lo que se va a tener en cuenta es lo que dice la Cámara, eventualmente. Entonces, tenemos que llegar a esa instancia. Una sentencia firme y consentida, en primera o segunda instancia. A partir de ahí, estamos en condiciones de practicar una liquidación. ¿Cómo se compone una liquidación? Bueno, ustedes ya habrán visto, de acuerdo al trabajo 15, el práctico 15, ven que en un juicio, San Carolina y Hernando ha obtenido sentencia favorable y debe confeccionar la siguiente liquidación. Entonces acá aparece el distinto rubro, 8 rubros. Recibo, pago, bono, ley 85480, anticipo previsional emitido por la mediadora, que intervino como en la etapa previa. Carta documento, carta documento, carta documento, recibo del Poder General,
Bono ley 8480, anticipo provisional para iniciar el juicio. Recibo anticipo de gasto emitido por el ingeniero Fernández por la suma de 2.000. Recibido emitido por gestor de vigilancia, mandamiento de constatación, lugar de derecho. Deberá confeccionar liquidación de sentencia, como así también los gastos a reclamarle al condenado en contra. Acá aparece otro concepto importante, el condenado en contra. ¿Qué significa ser condenado en contra? Cuando aparece en una sentencia, aparece en su fallo, luego de hacer todos los considerandos que integran la sentencia como tal, el juez dicta el fallo haciendo lugar a la demanda. En un caso donde aparece un reclamo por cobro de pesos, la sentencia va a condenar al demandado al pago de tanta plata, estableciendo el monto definitivo del capital del juez en la sentencia. Y van a aparecer esa liquidez que hablábamos recién en algunos rubros que no han sido determinados en la sentencia. Y acá es donde entra a jugar la liquidación. ¿Cuáles son aquellos rubros? Cuando el juez condena a pagar, va a decir, bueno, se condena al demandado, fulano de tal, a pagar al actor, fulano de tal, dentro del plazo de días, de quedar firme en la presente, la suma de 100.000 pesos, con más los intereses, gastos y costas del proceso. Esta, que yo cuando iniciamos el cuatrimestre decía, cuando redacten el objeto de la demanda, deben poner como reclamo el capital que están reclamando, más intereses, gastos y costas del proceso. Esto ahora aparece reflejado en la condena. Cuando el juez dicta la sentencia, va a decir, se condena al demandado al pago de la suma de tantos pesos con más los intereses, estableciendo qué tipo de interés va a devengar ese capital, gastos y costas del proceso. Estos rubros, capital, intereses, gastos, son los rubros que van a integrar la liquidación. Las costas serían, en principio, los honorarios, de los que los profesionales que han intervenido en el proceso, donde aparecerá quién se va a hacer cargo de esos honorarios, pero la liquidación no establece el monto de los mismos, sino que esa liquidación va a ser la base regulatoria de los distintos honorarios que el juez regula en un proceso judicial. Regulación de honorarios que lo vamos a analizar la semana que viene. Les anticipo que las clases siguen una semana más y la semana que viene vamos a hablar del tema honorario. Hoy vamos a limitarnos a analizar, que ustedes ya lo vieron, el contenido de una liquidación y qué forma tiene con la parte contraria de quien practica la liquidación para poder observar o impugnar los rubros que integran la liquidación que practica las contrapartes. Les dije recién que la parte ganadora, en principio, es quien va a practicar la liquidación y que va a poder ser controlada por las contrarias y pudiendo ejercer la posibilidad de impugnar esa liquidación cuando considera que los rubros que integran la misma son erróneos o equivocados. En el trabajo de ayer, en el 14, ustedes tienen distintos rubros que van a integrar una liquidación. Básicamente aparecen los gastos. Todo lo que aparece del 1 al 8 son gastos. Recibo de pago de la mediadora, carta documento, recibo de poder, bono y anticipo, recibo anticipo de gasto y recibo de diligencia de mandamiento. Esos son gastos. Eso es un rubro que integra la liquidación. Los otros rubros, como lo dije recién, es el capital y los intereses. Bueno, ustedes tendrán que responder por hacer el trabajo de ayer. Deberá confeccionar la liquidación de la sentencia, como así también los de gastos a reclamarle al condenado. Esto, en base a lo que ustedes tienen en el trabajo 14, lo único que tienen que hacer como trabajo es establecer de todos esos gastos que aparecen ahí indicados, cuáles son los que corresponden integrar, que integran la liquidación y cuáles no. Porque no todos esos gastos que están ahí pueden ser liquidados. Y el rubro de gastos es el que siempre más merece la observación por parte del condenado, o la contraria. Porque en este rubro se integran o se pretenden
incorporar algunos gastos que no corresponde liquidar. Les dije recién que el juez, cuando dicta la sentencia, condena al pago de un capital, intereses y gastos. El capital va a ser el de condena, es decir, yo cuando voy a practicar liquidación, que llegará el momento de practicarla, ¿cuándo? Primer punto, sentencia firme, primera o segunda instancia. Una vez que esté firme la sentencia, la parte actora, que es quien está reclamando ese cobro de pesos, intentará establecer el quantum definitivo de ese reclamo. Para llegar a ese punto, deberá practicar la correspondiente liquidación. Entonces, para poder practicar la liquidación, deberá analizar el contenido de la sentencia. Primer rubro. Y yo les voy a hacer una esquemita y después se lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo se practica la liquidación. Entonces, yo voy a ir diciéndolo, lo voy a ir escribiendo y después lo muestro. El primer rubro que va a integrar la liquidación es el capital. La liquidación es una cuenta. Capital, intereses, gastos. Hago lo incolumno, sumo, me da tanto. Esa es una liquidación. En términos prácticos, es una cuenta. Van a ver, que ahora se lo voy a mostrar, que es una cuenta como si nada, como si fuera cualquier otra. Rubro capital, que es realmente el que surge de la condena. Este sí va a estar en la sentencia, salvo, y esto vale aclararlo, pero no se da mucho, que el juez establezca que para establecer el capital, de acuerdo a digamos, la dificultad o la complejidad del reclamo, se requiere establecer el capital mediante una pericial contable, que el juez podrá disponer la sentencia y diferir la determinación del capital mediante la realización de una pericia o establecer una cuenta porque son porcentajes, lo que sea, que puede contener una sentencia, en algunos casos muy especiales, donde el juez no va a decir, bueno, el monto es tanto, sino que va a decir, el monto corresponde determinarlo de acuerdo al periodo, supónganse, desde el año 2001 a 2008, teniendo en cuenta las variables del costo de peso, el perito debe pedir cuál es el monto. Bueno, pero son casos muy puntuales donde el juez en la sentencia no establece el monto, sino las pericias se realizan durante el curso del proceso y el perito dirá cuál es el monto y el juez va a tomar eso como referencia para el supuesto caso que haga lugar a reclamo. Entonces el capital va a aparecer en la sentencia, en la condena. Eso en el 99% de los casos lo vamos a tener ahí. Si estamos en el otro supuesto, una vez que quede firme la sentencia, deberá un perito establecer el monto y a partir de ahí ya tenemos el capital de condena. Pero al principio, la sentencia de capital, vamos a poner 1 millón de pesos. Yo estoy tomando nota de esto para que después ustedes digo, capital lo verán, ¿no? 1 millón. Bien. Intereses. Es el otro rubro que integra el reclamo. Y esto lo vuelvo a decir porque lo dije en su momento. Los intereses van a ser condenados siempre que yo lo reclame. Insisto con este concepto. Cuando yo inicio la demanda, yo voy a decir, reclamo la suma de 1 millón de pesos, con más los intereses, gastos y costas del proceso. Con eso alcanza para que el juez me recepte el reclamo. Después podré desarrollar un punto de mi demanda referido a qué tipo de interés yo pretendo en este reclamo. Pero en principio, yo poniendo reclamo del capital, tanto monto, más intereses, gastos y costas, es suficiente. Es suficiente para poder obtener esa condena. Ahora bien, cuando hablamos de intereses, le digo que acá en muchos, supongo que habrán visto algo de intereses, hay muchos tipos de interés que pueden integrar una condena. Ha habido muchos plenarios que estuvieron vigentes durante muchos años. Hay un plenario actual que ha deshecho mucho el famoso MET con Citibank, que ha identificado un poco los criterios, Mar del Plata, ¿no? Estamos hablando de Mar del Plata, pero existen el paso de la Suprema Corte Provincial, donde en algunos supuestos especiales aparecen algunos
aparecen pautas para establecer algún tipo de interés. En definitiva, ustedes como abogados, en el momento que van a tener que proponer liquidación, van a tener que atenerse a lo que diga el juez. Si no están de acuerdo, van a tener que apelar y ver si la Cámara les da razón o no. Y en definitiva, si apelaron el rubro de intereses y la Cámara establece un tipo de interés, haciendo lugar o no a lo que ustedes plantean, la Cámara en definitiva establecerá qué tipo de interés deben hacer. Pero básicamente, lo que dice la sentencia, primera o segunda instancia, es lo que vamos a tener que tener presente para poder participar. En cuanto al tipo de interés, va a ser la sentencia. La que me va a marcar a mí qué tipo de interés voy a poner. Tasa activa, tasa pasiva, tasa VIP, todas las distintas tasas que ustedes conocen y que han escuchado. Bueno, es la sentencia. ¿Cómo yo obtengo el dato para decir, bueno, cuál es la tasa activa, cuál es la tasa pasiva, cuál es la tasa VIP, cuál es la tasa en pesos de 30 días de depósito a plazo fijo? Todo eso, las variables que hay como 30 tipos de tasas. Bueno, por suerte, dentro de la página del Colegio de Abogados, de la página de la Suprema Corte de la Provincia, tenemos la posibilidad de prever una liquidación, donde ponemos los datos, desde cuándo y hasta cuándo, y qué tipo de tasa, y automáticamente el sistema nos hace la liquidación. Por suerte, en eso ayuda bastante a la realización de liquidaciones, porque no tenemos que hacer ninguna cuenta, solamente poner desde cuándo y hasta cuándo se van a liquidar los intereses, cuál es el monto y qué tipo de tasa. Ahí nos abre una ventanita y decimos, bueno, la tasa es cuál es la que se puede en la sentencia. Y ahí sale la cuenta. Y te hace toda la liquidación. Y con eso solucionamos cualquier error matemático en el cálculo. Cuando no estaba este programa, estoy hablando de hace muchos años atrás, tenía la posibilidad de trabajar en un estudio y con abogados ya de muchos años. Después de contar que antes las cuentas se hacían con una calculadorita y para saber qué tipo de tasa vengaba, cuál era la tasa activa de Banco Provincia, había que pedir un oficio al banco para que el banco informe de tal fecha a tal fecha cuáles eran las tasas, porque son variables, de por día van cambiando, así que para un periodo determinado había que ver cómo variaba la tasa y era todo muy complejo. Ahora, el programita del Colegio de Abogados o de la Corte nos soluciona todo ese tipo de cosas y poniendo desde cuándo y hasta cuándo y el monto y el tipo de tasa, ya automáticamente el sistema hace la cuenta. Por eso, por este lado, no habría diferencia, no habría dificultades. Lo que sí es interesante o es importante establecer desde cuándo se computan los intereses y hasta cuándo. ¿Desde cuándo se arrancan los intereses? Bueno, eso tenemos que ver en la sentencia. Le dije recién que puede haber varios rubros reclamados. Por ejemplo, vamos al caso donde hay variedad de rubros, un daño y perjuicio de un choque, donde aparece el lucro cesante, el daño emergente, la pérdida de valor nominal, el daño psicológico, psíquico, el daño moral y demás. Cada rubro tiene un punto de partida distinto. Por ejemplo, el daño y perjuicio concreto, que es la destrucción del auto, ese cálculo se va a iniciar el día del evento, el día que chocó. Pero puede ser que el daño psicológico se genere con posterioridad, o sea, pasado un mes, y ahí aparecen los primeros síntomas. Es decir, tenemos unos rubros que van a tener un punto de partida en un momento y otros rubros que se pueden generar en otro momento. Entonces, la sentencia, cuando analiza cada rubro que prospera la demanda, va a también establecer desde cuándo comienza el cómputo de intereses. Y también va a decir el tipo de interés que va a demandar ese rubro, que puede diferir uno con otro. Por eso es muy importante que cuando ustedes lean una sentencia, no solamente recepte el rubro, sino que establezca desde cuándo y hasta cuándo se van a liquidar los intereses y también que establezca qué tipo de tasa de interés devenga ese rubro. En esos términos tenemos que analizar la sentencia, rubro por rubro, y que tengamos ese dato concreto en cada rubro, porque si algún rubro se omite, es posible
que tengamos que plantear una apelación para que se determine recientemente qué tipo de tasa venga ese rubro o desde cuándo se computa el plazo para establecer los intereses. Entonces, el análisis tiene que ser en esos términos. Cuando son muchos los rubros que integran el reclamo, tenemos que analizar rubro por rubro a ver si está completo, es decir, cuál es el monto que calcula ese rubro, qué tipo de tasa de interés debe ese rubro y desde cuándo se computa los intereses. Porque yo al momento de practicar la liquidación necesito esos datos para hacer una liquidación integral, que tenga todos los rubros, que tenga todos los montos, que tenga todas las tasas que cada rubro venga, que puede ser toda igual, o puede haber algún rubro que difiera. Entonces tendré que reterminar a ese rubro, liquidarlo de otra manera, y establecer el plazo desde cuándo voy a tomar el punto de partida de mi reclamo de los intereses. Es decir, el interés va a ser el que establece el juez, desde dónde y hasta dónde voy a liquidar el interés. ¿Desde dónde lo va a decir el juez en la sentencia? Desde el hecho o desde el día que aparecen los síntomas en el reclamo moral o cualquier otra cuestión vinculada al reclamo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el momento que practico la liquidación. Si la voy a practicar hoy, hasta hoy liquido interés. No puedo ir más allá. Así que el corte de toda la liquidación va a ser el momento que se está practicando. El dato voy a tener el día de ayer, entonces sería el corte de ayer. Pero si hay varios rubros, podré intereses sobre el capital, sobre lucro cesante, tasa activa Banco Provincia, de tal fecha a tal fecha. Daño moral, tasa pasiva Banco Nación, de tal fecha a tal fecha. Hago el cálculo y voy poniendo el monto de intereses sobre mi columna para seguir haciendo esta cuentita. Entonces podemos poner intereses. Daño moral, tasa activa Banco Provincia, desde el 1 del 12 del 16 al hoy es 3 del 11 del 21. Importe 38.000 pesos. Puedo poner lucro cesante, tasa activa Banco Nación, pongámosle, desde el 1 del 12 del 16, acá coincide, al 3, 11 del 21. Están esos 43.000 pesos. Y así podemos liquidar los distintos rubros que integran este reclamo. El tercer rubro que va a constituir nuestra liquidación son los gastos. Y acá sí ustedes tienen que analizar el trabajo práctico número 14. Porque dentro de estos 8 puntos que integran la liquidación que ustedes tienen como gastos, hay algunos que van a poder ser incluidos y otros no. De acuerdo a lo que ustedes consideran que corresponde o no, y practicar la liquidación. No les voy a decir la respuesta, porque eso es trabajo de ustedes, pero ustedes tienen que establecerlo. Seguramente analizaron ayer que hay algunos conceptos que naturalmente no van a integrar el rubro gastos. Por ejemplo, el bono ley 8480 y el anticipo provisional de la parte actora, de quien inicia la demanda. El bono de ley es un derecho fijo que debe pagar el abogado para poder actuar en un proceso. El anticipo provisional, ¿qué es? Es un anticipo, el use que se paga al momento de imponer la demanda, es un anticipo al aporte que se tiene que hacer al momento que el abogado perciba sus honorarios y debe integrar su aporte previsional. Ese anticipo se descuenta de ese aporte final. Por lo tanto, está a cargo del abogado. Porque el abogado lo asume y después se lo descuenta cuando hace el aporte final. Es decir, no se puede cargar como gastos. Igual que el derecho del 8480. Es decir, el análisis final lo van a tener que usar ustedes para poder practicar la liquidación según el trabajo práctico de ayer.
en el trabajo práctico de hoy, lo que estamos viendo es la contracara. Ante una liquidación practicada, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando consideramos que hay un error en esa liquidación? Y si ustedes analizan el trabajo práctico número 15, van a ver que en una demanda se dicta sentencia donde se hace lugar a la demanda, condena a pagar una indemnización de concepto de capital de 135.000 con más intereses. Calcula tasa pasiva de Banco Provincia en su operación de depósito de 30 días a contar del día del hecho 20 del 1 de 2015. Acá tienen los datos para practicar una liquidación. Monto de capital, el tipo de tasa que venga ese capital y desde cuándo se determina el cómputo de esos intereses. Entonces, en base a eso, la parte activa la practica. Entonces, bueno, para practicar la liquidación, dice, capital 135.400, intereses tasa activa de vengados 260.206.26,81, anticipo provisional, bono ley, diligenciamiento de serio tras la demanda, total tanto. La presente liquidación, haciendo tanto, solicito el contrato de la definido por ser 5. De hecho, se pruebe y se bueno. Las cuestiones a resolver: analice la liquidación practicada por la actora, determine si se ajusta a las pautas establecidas en la sentencia y si corresponde que los conceptos integren dicho campo. Realice el escrito de impugnación pertinente. Es decir, el trabajo de hoy es la contracara al de ayer. Al de ayer usted tiene que determinar una liquidación. En principio, los únicos rubros que ustedes tienen son gastos. Tendrán que establecer qué tipo de gastos van a incluir. En el trabajo de hoy es ver si esta liquidación que practica la parte actora se ajusta a las pautas de la sentencia y o se han incluido algunos rubros que pueden o no estar como gastos. Por eso digo rubro gastos es que siempre merece un poquito más de observación porque se intentan incorporar gastos que no corresponden, pero en este caso aparece algo más importante, que es establecer la certeza en cuanto a la liquidación practicada y si esta se ajusta o no a la sentencia. Si ustedes analizan la introducción, van a ver que dice capital 135.400 más intereses al calcularse mediante la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires de su provisión en el descuento a 30 días, a plazo. Vemos la liquidación y ¿qué me dice? Intereses, tasa activa, intereses vengados, veo la sentencia y veo la liquidación y acá hay un problema. La sentencia dice tasa pasiva y la liquidación dice tasa activa. Entonces, como ven, acá hay algo que está mal. La liquidación, en cuanto al rubro de intereses, no se ajusta a la condena. Esto es impugnar una liquidación cuando existe un error. El primer error que existe es el tipo de interés que se liquidó en esta liquidación. ¿Hay otro error? Sí, el bono y el anticipo. Ya les dije recién que eso no corresponde liquidar como gasto, no corresponde a la abogado. Y el otro rubro que dice diligencia, cédula tras la demanda. Esto hay que tenerlo en cuenta. Acá no hay ninguna pauta que diga que el demandado se domicilia en una ciudad distinta donde tramita el expediente. Es decir, si no tramita, si el expediente tramita en Mar del Plata y el demandado se domicilia, no sé, en Buenos Aires, en otra ciudad, donde la diligencia de la cédula se tuvo que haber hecho en formato papel y enviarse a un departamento judicial distinto del trámite de juicio, donde hubo que llevarle la cédula, mandarle la cédula a un abogado para que haga el diligenciamiento en otro departamento, en otro fuero, en otro departamento judicial, donde eso genera un gasto, porque la actuación del abogado también merece su retribución, y se realiza esa diligencia fuera del departamento judicial de Mar del Plata, ahí sí podría incluirse como gasto esa diligencia. Si la notificación de la demanda se hace dentro del departamento, dentro del ámbito del departamento judicial, donde tramita el expediente, no hay que liquidar ningún gasto, porque el oficial notificador recibe la cédula, la diligencia de algún ajustado y no cobra por ese trámite, cobra un sueldo, que debe ser todo el trámite. Entonces, no correspondería su inclusión como gasto. Entonces,
De esta liquidación vamos a tener que ver que existe un error en la determinación de la tasa de interés aplicada y que se han incorporado 3 rubros como gasto cuando no lo corresponde. El trabajo que les pedimos a ustedes es que realicen la impugnación partida. Con relación a cómo impugnar, una liquidación, hay que tener presente lo siguiente. Primero, ¿qué hace el juez cuando la parte actora practica liquidación? La parte actora va a practicar una liquidación, el juez analiza el estado de la presente actuación, le va a decir, bueno, atento al estado de autos, de la liquidación practicada, traslada a la contraparte por 5 días, notifíquese con copia. Entonces la contraparte va a recibir la cédula de donde le va a notificar el escrito que está incorporado a la liquidación. Si hay rubros que deben ser acreditados, por ejemplo, gastos. Gastos podemos incluir, no sé, se trabó una medida cautelar. Eso, el diligenciamiento de un oficio de la plata, donde se traba la medida cautelar, genera un gasto, que es el costo que cobra el registro para tomar nota de un embargo. Eso va a ser un gasto, que ha sido generado como consecuencia del proceso. Por lo tanto, si hubo una medida cautelar trabada, podemos liquidar gastos de trabada del embargo y vamos a tener que acreditar la existencia de ese gasto. Si yo ya incorporé el oficio diligenciado al registro de la propiedad con el recibo de gastos pertinente, voy a hacer cita de decir gastos, diligencia, oficio de embargo, fojas 110, ahí está el importe, o el timbrado, o lo que sea abonado, pesos 4.300. Haré referencia en qué foja del expediente se encuentra ese gasto. Anticipo de gasto de perito. La parte actora lo anticipó y que corresponde incorporar como gasto porque cuando dan costas se cargó de todo, los honorarios y los gastos. Dentro del rubro gasto es el anticipo de gasto que de la parte actora pudo haber adelantado el perito. En ese momento el perito recibe ese gasto y acompaña el recibo pertinente donde aparece reflejado ese concepto. Cuando yo pongo gasto de anticipo de pericia, fojas 310, tanta plata. Entonces, cada gasto que voy yo incorporando en mi liquidación, si ya está agregado al expediente, citaré la foja en la que se encuentre, pongo el importe. Si es un gasto que yo voy a declarar ahora, por ejemplo, supónganse gastos de diligenciamiento de oficio o de que el timbrado que me cobró la municipalidad para la diligencia de oficio. Que en su momento el oficio pareció contestado, pero la recepción del oficio y el timbrado que me cobró lo tengo en mi poder. Al momento de practicar la liquidación, lo acompaño para acreditar la existencia del gasto. Así que, gasto de diligenciamiento de oficio, municipalidad general, perdón, tanta plata. Y adjunto el comprobante pertinente. Entonces, cada gasto tiene que estar justificado. Lo importante es que el gasto que yo denuncio a los fines de integrar esta liquidación deben haber sido generados como consecuencia del proceso. No cualquier gasto puedo incorporar. Cuando hablamos de carta de documento. Hay carta de documento que yo voy a mandar al futuro demandado para reclamar lo que estoy reclamando en sentencia, en el juicio, porque ante ese reclamo extrajudicial y que no cumplió con el pago, bueno, me tuvieron obligado a iniciar el juicio. Esa carta de documento va a poder ser incorporada como gasto. Todo depende de si yo mandé 10 cartas de documentos a 10 personas distintas y solamente demando uno. Yo no voy a incorporar las otras 9, porque no son demandadas. Voy a poder solamente incorporar como gasto al quien hiciera demanda. Limitar ese rubro de carta de documento a quien aparece como demandado, condenado en costo. Y así voy a ir analizando rubro gasto por gasto y lo incorporaré como gastos en el proceso y estableceré la existencia del mismo de acuerdo a si ya se puede agregar al juicio, citando la foja, o si lo acompaño en el momento que practico el juicio. Eso es muy importante que lo tengan presente, para poder liquidar todos los gastos.
pero siempre y cuando estemos liquidando gastos que han sido generados como consecuencia del juicio. Por ejemplo, acá, en esta liquidación, salvo que haya tramitado con beneficio de litigar sin gastos, podría incorporarse como gastos la tasa de justicia y la sobretasa, que es un importe que debe adelantar el demandante para promover la demanda, pero también va a ser integrado, va a integrar la condena de gastos al momento de ser condenado el demandado. Entonces, si se pagó la tasa y sobretasa, al momento de demandar se puede liquidar como gastos en la liquidación. Por eso digo, salvo que acá tramitara con beneficio, con lo cual no tuvo que pagarlo, si no fuera así, podría incorporarse como gastos. Entonces, como ven, el concepto o rubro de gastos lo integran todos aquellos que han sido necesarios para la promoción del juicio y que se han generado como consecuencia. Esto es muy importante para poder establecer los límites. Y por supuesto, determinar recientemente cuáles gastos van y cuáles no. Por ejemplo, con relación al poder. El poder se puede liquidar como gasto si es un poder especial, que sirve para ese juicio. Pero si un poder general no corresponde liquidarlo como gasto porque es un poder para muchos juicios, no solamente para ellos. Entonces, ese análisis hay que realizarlo al momento de poder practicar la ingreso. Entonces yo voy incorporando todos los gastos que van generándose. De tasa de justicia, sobretasa, anticipo de gastos, diligenciamiento de oficio de la municipalidad, si hubo que haber abonado algo, diligenciamiento de oficio de la municipalidad. Acá en este caso solamente tenemos como gastos, anticipo, bono y diligenciamiento de una cédula que ya lo digo. Si la notificación se realiza dentro del radio juzgado, no hace falta abonarla. Si se realiza fuera del ámbito de la jurisdicción del juzgado, sí corresponde abonarla porque eso genera un gasto. En el trabajo de hoy tenemos que limitarnos a observar la liquidación que practica la parte actora y ver de qué manera si corresponde o no impugnar. El escrito, básicamente, es vinculado a cuáles rubros no corresponde incorporar como gastos, como parte de la liquidación. Dentro del plazo que me otorga el juez, que ya le dije recién, que una vez que el juez recibe la liquidación y el expediente está en condiciones de practicar esa liquidación, va a ser de la liquidación practicada, traslado a la contraparte por 5 días de notificación. Dentro de esos 5 días, la parte demandada puede impugnar la liquidación. Digo puede, porque no es obligación, pero si considera que está errónea o equivocada, puede ejercer ese derecho. En este escrito donde se impugna la liquidación, básicamente debe contener los rubros que yo estoy impugnando y establecer lo correcto. ¿Qué significa? En este caso puntual, yo voy a observar, vamos a limitarlo a 2 rubros de gastos y a un rubro de interés. Cuando yo me presento y digo, señor juez, que habiendo sido notificada la liquidación practicada por la parte actora, vengo a alegar tiempo y forma a practicar la siguiente impugnación sobre él. Capital. Yo voy a plantear interés. Voy a impugnar el rubro de interés. Entonces pongo interés, 2 puntos, abajo. La sentencia dictada en acto se ha establecido que el capital de condena devengará un interés a calcularse mediante la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a plazo fijo a 30 días. Si analizamos la liquidación practicada por la parte actora, vemos que ha liquidado los intereses a la tasa activa, con lo cual existe un error en cuanto a la determinación de qué tipo de tasa devenga el capital reclamado. En consecuencia, deberá de impugno de ese rubro, estableciendo que la tasa que corresponde es la tasa pasiva y no la activa. Para poder, y esto se lo aclaro, una buena impugnación, una buena técnica impugnativa, deberá contener el monto exacto que nosotros decimos que debe considerarse. Cuando yo le digo al juez, deberá modificarse el tipo de tasa de interés, porque usted condena pasiva y la parte actora practica con tasa activa, es decir, el rubro de intereses calculado a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires será de tantos pesos, y no la de tanto como erróneamente consignada la parte.
O sea, yo tengo que hacer el cálculo teniendo en cuenta la tasa pasiva, que es la que condena el juez, y determinar cuál es el monto. Eso es una buena técnica impugnativa. Por supuesto que si yo me limito a decir que hay un error en la tasa, ¿qué tipo de tasa? El juez no me va a decir, está mal impugnado. El juez advierte el error y lo va a modificar. Pero una buena impugnación debería contener el importe que yo considero que corresponde liquidar en concepto de interés. Es decir, yo impugnante debo decir cuál es la tasa que corresponde aplicar, en este caso la pasiva, como lo dijo el juez, y de acuerdo al capital reclamado, que fue el capital de condena, decir cuál es el monto. Es decir, si estamos hablando de una tasa pasiva, seguramente el importe va a ser menor, porque se calculó con tasa activa y la condena decía tasa pasiva. Entonces debería poner el importe que corresponderá, no sé, 110.000 pesos. Difiere notablemente del monto de condena, del monto de interés que estableció la parte aquí. Ese sería el rubro en 3. Gastos. Segundo rubro impugnado. La parte actora, la práctica de liquidación, incorpora como gastos el anticipo provisional y el bono de ley 8480. Es sabido que ese tipo de gastos son asumidos por el letrado, apoderado, patrocinante de la actora, por lo tanto no corresponde liquidado con los gastos y en consecuencia se impugna la incorporación de los mismos a la liquidación práctica. Diligenciamiento de cédula. Bueno, si está o no dentro del departamento judicial, corresponderá o no impugnar. Si corresponde impugnarla, se dirá atento a que los gastos de diligenciamiento de una cédula dentro del ámbito del departamento judicial y del ámbito del juzgado no corresponde liquidar como gastos, se impugna un cero. Si no es ese caso, no se dice nada, el gasto existió, y acá por lo visto existe una foja, así que algo se pagó, así que evidentemente correspondería a liquidar. Entonces, en consecuencia, como final de mi escrito, después de haber hecho el desarrollo del punto de interés y el desarrollo del punto de gasto, va a decir, en consecuencia, se impugna la presente liquidación, la liquidación practicada por la parte actora, debiéndose establecer el monto final en la suma de tantos pesos. Donde yo voy a sumar el capital de condena, que es el mismo, voy a sumar mis intereses que calculé, y voy a sumar el gasto que considere que corresponde, o ningún gasto, que no hay ningún. En la suma de tantas pesos. Solicito que tenga por impugnado el artículo informe y se debe trasladar a la factora por el plazo de ese es prevé conformidad, se debe justicia. Ese sería mi escrito en base a este caso. Rubro por rubro, impugnarlo, intereses y gastos, y decir cuál sería el monto que correspondería a aplicarse, a aprobarse la liquidación. De esta impugnación, el juez que va a hacer, este planteo genera una incidencia para establecer el monto final del proceso. El juez que hace esta impugnación, traslada. El juez lo va a resolver sin antes escuchar a la parte que practicó la liquidación. Entonces, si tenía impugnación planteada, traslada por 5 días a la parte contraria. Notificación. La parte del contrario se notificará de la impugnación. De acá pueden suceder varias alternativas. No contestarlo. Contestarlo es decir, me allano. Contestarlo es decir, se le solicita rechazo de la impugnación por tal y tal motivo. Es decir, las alternativas son varias. En definitiva, quien va a determinar el monto va a ser el juez cuando resuelve esta impugnación. Donde el juez va a establecer cuál será el monto por intereses, capital no hay diferencia entre las partes, y que está en cuanto a eso no hay discusión. Entonces el juez establece cuál será el monto de los intereses y cuáles serán los gastos que corresponden que integren esa liquidación. En definitiva, aprobará la liquidación en el monto que corresponde. En este caso puntual, seguramente la impugnación va a proceder, porque es evidente el error que existió al practicarse la liquidación, porque se puso una tasa de interés distinta a la que correspondía, y también va a tener que el juez establecer que esos gastos no corresponden incluirlos como gastos, porque son a cargo del letrado, así que los va a excluir, y en definitiva va a aprobar la liquidación por el monto de capital más los intereses
acuerdo a la impugnación, y excluirá los gastos. Y hará un monto final, un monto único, haciendo la sumatoria y el total. Como ven, el escrito de impugnación no es muy complejo, solamente hace referencia al hecho que se plantea en tiempo y forma, y cuáles son los rubros que se impugnan, y establecer diferencias en cuanto a la redacción. Interesa. El juez en la sentencia estableció la tasa que corresponde aplicar al capital de condena. La parte actora, al practicar liquidación, establece una tasa distinta, es decir, aplica tasa pasiva, tasa activa cuando debió haber aplicado la tasa pasiva. Corresponde entonces establecer el monto de interés en tanto plazo, en tantos pesos. Yo decía, tenga presente la impugnación planteada en cuanto al rubro de interés. Acá puede también haber diferencias, no solamente en el tipo de tasa, sino en el tiempo de cómputo del interés. Acá el juez, cuando redacta la sentencia, dice a contar del día del hecho, 20 del 1 del 2015. Pudo haberse practicado la liquidación considerado una fecha distinta. Por ejemplo, 20 del 1 del 2013. Incorpora 2 años más que no están condenados. Entonces también eso podría ser motivo de impugnación, si hay un error en la fecha de que se parte el cálculo. O sea, todo esto está análisis, por eso lo decía recién. Primero hay que analizar bien la liquidación, bien la sentencia para practicar una buena liquidación. Y segundo es analizar bien la sentencia para establecer los puntos que puedo yo impugnar cuando se practica una liquidación, cuando estoy como demandado. Donde yo debo establecer si el monto de condena corresponde a la condenado en la sentencia, si el tipo de tasa de interés corresponde de acuerdo a la sentencia, si el plazo del cómputo de los intereses corresponde de acuerdo a la sentencia, y si los distintos rubros que pudieron haber sido reclamados en esa demanda, y que cada rubro pudo tener diferencias en cuanto al tipo de tasa que deben dar cada rubro, y si en cada rubro tiene un inicio del cómputo distinto entre uno y otro, todo eso lo tengo que tener presente para poder practicar la liquidación, y también lo tengo que poder tener presente para poder impugnar la liquidación y poder controlar la liquidación que realiza mi contraparte. Le dije recién que es la parte actora, normalmente la ganadora en el proceso, quien practica la liquidación. Eso es esta es parte del trabajo. Ahora bien, la realidad impone, no establece que el juez es un mero observador de estas cuestiones vinculadas a la liquidación. Es decir, si después de todo el trabajo que hizo el juez en una sentencia, de establecer los distintos rubros, integrarlos en cuanto a la condena, determinar qué tipo de tasa de interés deben de cada rubro, desde cuándo se empieza a computar los intereses y todo eso, no aparece como un mero observador de las liquidaciones que se pueden plantear en el proceso. Es decir, después no pierde sus facultades como director del proceso de poder también ejercer su jurisdicción, y aún, esto es importante que tengan presente, y aún ante la falta de impugnación, poder observar una liquidación mal practicada. El juez no puede atarse a lo que diga la parte actora cuando practica liquidación, porque si no se ajusta realmente a lo que él dijo en la sentencia, aun cuando no sea una impugnación formal planteada, él tiene facultades para observar la liquidación. Siempre y cuando las cosas del juez, este juez las haga bien, ¿no? Si el juez se limita a ver si hay una impugnación y si no hay, aprueba, esa es una forma de trabajar. Otros jueces tienen distintas formas, que por suerte la mayoría sí lo hacen, que aún sin impugnación, antes de aprobar una liquidación, miran a ver si la liquidación se ajusta a lo que él dijo en la sentencia. Y eso es lo lógico. La liquidación en realidad la hace la parte actora, pero bien la podría hacer el juez como se hace en el laboral, por ejemplo, ¿no? Que en los jueces laborales hacen la liquidación. Acá en los jueces civiles, como es una cuestión de sistema distinto, esperan que se practique la liquidación, y el código así lo dice, pero no estaría mal que los jueces dicten la sentencia y practiquen la liquidación.
Pero como eso no se hace, es el juez el que deberá resolver en caso de impugnación. Pero sin impugnación también está facultado para usar liquidaciones y puede él, aún sin una impugnación, como les pide a ustedes de trabajo práctico, el juez puede modificar la liquidación y decir, bueno, la tasa que se tuvo en cuenta no corresponde, de acuerdo a la sentencia, y los rubros tal y tal no corresponden porque no son gastos que se reclaman al demandado, por lo tanto, la liquidación Hacienda asume tanto peso. Directamente aprobó la liquidación como corresponde sin necesidad de impugnación. Lo interesante es que ustedes conozcan que el mecanismo para observar liquidaciones existe y que ese derecho se puede ejercer en tiempo y forma. No nos olvidemos que tenemos 5 días. Y si la impugnación es extemporánea, pero tiene sentido, tiene certeza, en cuanto a planteo, el juez dirá que aún la extemporaneidad de planteo, él puede decir, observo que hay error en la liquidación y él tener presente es considerar eso error y modificar, aún con un planteo temporal. Pero esto, ya les digo, es algo que son facultades que tiene el juez, de las cuales él la puede ejercer en este caso y va a poder observar una liquidación aún sin impugnación formal por parte del demanda. Lo que sí es cierto es, o sí que tiene que tener presente, es que esta liquidación y la impugnación como consecuencia de estos errores que puede contener la liquidación, deben ser manifestados y deben ser coherentes. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos litigantes que que plantean cuestiones para demorar el proceso. Y le dije recién que impugnar una liquidación genera costos, genera una incidencia. Y toda incidencia genera costos. ¿Qué significa? La parte actora practica la liquidación, la parte demandada la impugna, con lo cual esta impugnación hay que trasladar a la parte actora, la parte actora contestará y el juez resuelve. ¿Cuándo resuelve el juez? Esta incidencia, que es determinar el monto de cuánto en un proceso, va a decir, se hace lugar a la impugnación, estableciendo el monto correcto de la liquidación, en concepto de capital, interés y gasto, en la suma de tantos pesos, con costas al ejecutante o al accionante. Es decir, esta incidencia genera costas. Es decir, como consecuencia de este planteo impugnativo, si prospera, y aún con esa condena de costas general que el juez estableció en la sentencia, cuando dice se hace lugar a la demanda, condenando al demandado a pagar el actor dentro del plazo de 10 días que la firma presente asume tantos pesos, como más los intereses, a la tasa pasiva del Banco Provincial de Buenos Aires, en su operación de descuento de 30 días, gastos y costos y costas, ese condena en costas es integrar todo el proceso hasta la sentencia. Después, cada incidencia que se fue generando en el curso del proceso, antes de la sentencia y después, va generando costas. Es decir, que por cada incidencia, a cada abogado le va a corresponder una regulación de horarios. Va a tener eso lo vamos a ver la semana que viene. Va a tener una regulación de horarios por el proceso de fondo, el proceso principal, y por cada incidencia que se generó y que se condenó en costas va a tener una regulación específica. Si hubo una oposición a la declaración de testigo, y de esa oposición se corrió traslado, y la parte actora contestó, y el juez resolvió la incidencia con costas, sobre esa incidencia se van a regular horarios. Ahora en esta impugnación se corrió traslado, se resolvió, y se condena en costas sobre esa incidencia, sobre ese trabajo se va a regular horarios. Es decir, puede haber 5, 4, 6 regulaciones de horarios por distintas incidencias que se fueron resueltas durante el curso del proceso, y que pueden beneficiar o pueden ser a favor de una u otra parte. Es decir, las incidencias, independientes del proceso principal, van a ser con condena en costas y dependerá quién ganó esa incidencia, el ganador o el perdedor. Puede ser que en el juicio principal el condenado en costas sea el demandado, pero en las distintas incidencias que se crearon en el proceso, el ganador fue el demandado, es decir, el condenado en costas es el actor. El demandado pudo haber ganado 6 incidencias y perdido la principal, que es el juicio. Eso no quiere decir que cualquier incidencia siempre cargue el demandado. Puede haberse generado incidencia y que las costas son a cargo del actor. Como en este caso, si esta impugnación prospera, cuando el juez regulará horarios por esta incidencia a los dos abogados y considerará
considerará ganador al abogado demandado porque ganó la impugnación y considerará perdedor al abogado del actor porque perdió. Y quien deberá abonar las costas de esa incidencia va a ser el actor ganador. Así que es muy importante que cuando se genere este tipo de incidencias, también al momento que el juez la resuelva, establezca quién va a hacerse cargo de las costas. Y lo que sí es más importante, que en este caso puntual del trabajo práctico, cuando yo impugno la liquidación, le voy a decir al juez que solicito, si hay lugar en la impugnación, estableciéndose el monto final en la suma de tantos pesos, porque yo ya digo qué interés deberá de vengarse, cuáles son los rubros que no tienen que estar, y puedo sumar capital, intereses y el gasto único que correspondería o no, solicitando se apruebe la liquidación en tantos pesos con costas al demandante. Entonces el juez, cuando resuelve si hace lugar a mi impugnación, va a hacer lugar a la misma y condenará en costa al demandante. Así que en esa incidencia, quien va a cobrar honorarios por la parte ganadora va a ser el abogado del demandado. Va a ser el ganador en costas. Así que fíjense cómo cada cuestión que se va resolviendo en el proceso, como consecuencia de cualquier incidencia que se haya generado, pueden ser cuestiones meramente de trámite. Por ejemplo, no sé, en el medio del proceso, la parte actora solicita una medida cautelar. La parte demandada solicita su levantamiento. La parte actora se opone. El juez resuelve. Hacer lugar o no hacer levantamiento. Este es un caso hipotético, ¿no? Resuelve e impone costas. Solicita una sustitución de medio. No hablemos de levantamiento porque es más difícil, pero pongámosle que solicite una sustitución de la medida cautelar. Cuando hablábamos de medidas cautelares, estaba la posibilidad de solicitar la sustitución de una medida por otra. En la parte afectada por la medida, propone otra medida cautelar distinta a la otorgada al actor. El actor contesta y se opone. El juez resuelve. Y puede resolver hacer lugar a la sustitución. Y como esa es una incidencia, condenan costas. Así que en esa incidencia también va a tener su propia regulación. La semana que viene vamos a establecer cómo se determinan las distintas bases regulatorias en un proceso. En el caso que estamos analizando ahora, vamos a ver que luego de haberse agotado todo el trámite de un juicio, haber llegado a una sentencia, primera o segunda instancia, si hubo apelación, poder establecer el quantum del juicio mediante la liquidación pertinente, donde se establecen los distintos rubros que lo integran, rubro capital, rubro de intereses, rubro gastos, se establece el monto final. Ese monto final va a ser nuestra base regulatoria. De acuerdo al objeto del proceso, vamos a ver que hay distintas bases regulatorias. La naturaleza del reclamo, la del objeto que se persigue, va a establecer distintas formas de establecerse esta base regulatoria. Ya la vamos a analizar en distintos casos, cómo va diferenciándose o va difiriendo la base regulatoria de acuerdo a lo que estamos reclamando. Eso aparece reflejado, determinado en la ley de honorario, donde esta ley establece las distintas formas de determinar una base regulatoria y establece las pautas para que pueda regular la ley, que después lo vamos a analizar en la semana que viene. Pero para que ustedes vean la importancia de una liquidación, es que esta liquidación va a ser la base tenida en cuenta por el juez cuando regula horarios a los distintos profesionales que intervinieron. Abogado de la actora, abogado de la demandada, abogado de la estado de garantía, a los peritos, todos van a estar atados a esta liquidación. Y si esta realmente no refleja la realidad y por cualquier circunstancia se ha omitido algún rubro, lo que sea, y no va a ser omitido por nadie, bueno, va a haber una base regulatoria errónea si realmente no contiene todos los rubros que integran la condena. Pero es muy importante que ustedes tengan presente que al momento de practicar la liquidación es muy, muy importante el análisis desglosado de la sentencia.
Máxime si estamos entre una sentencia quizás que combina distintos rubros, que establece distintas, inclusive puede diferir los montos por los cuales se acoge la demanda, discriminando por el actor. Puede ser varios actores, y a algunos le corresponde un monto, y otros otro, y otro. Así que esa es complejidad que puede presentar una liquidación como consecuencia de una sentencia compleja. No todas las sentencias son de simple decisión, ¿no? Puede haber alguna muy compleja, y más cuando hay números en el medio, también puede resultar más compleja. A veces los abogados, para perder una liquidación en un proceso de esta naturaleza, quizás acudamos a la asistencia de un contador para poder establecer algunas cuestiones muy técnicas. Entonces, como ven, a veces puede ser simple. El programa del Colegio de Abogados ayuda mucho para establecer el monto en un tipo de interés de acuerdo a la cantidad de posibilidades que ofrece la jurisprudencia. Pero sí es importante el análisis determinado o pormenorizado de la sentencia, para establecer no solamente el monto de capital de condena, sino el tipo de tasa de que te venga ese crédito y desde cuándo se computa el plazo para determinar ese rubro de interés. Eso es muy importante que lo tengan presente. Bueno, no quiero avanzar más porque ya ahora tenemos el tema de honorarios, que será el tema de la semana que viene, para terminar ya con nuestra cursada. Lo que sí es importante es que esto es un escrito, es decir, presentación, si somos patrocinantes apoderados, el objeto va a ser impugnar, los fundamentos va a ser qué es lo que impugno, cada rubro, capital, intereses, gastos, estableciendo por qué lo impugno, cuál es el error, y establecer el monto que corresponde determinado por cada rubro, y el monto final que nosotros consideramos, y solicitamos que se haga alguna impugnación con costas. No nos olvidamos las costas, porque eso es importante, porque después al resolver, si hace lugar a la impugnación, va a imponer costas a la contraria. Es decir, acá el abogado de la demandada, si bien en su momento la parte de su parte va a tener que pagar los honorarios de la actora, en este caso él le va a poder cobrar los honorarios a la parte actora. Así que es muy importante en la petición de las costas, en cualquier incidencia la que nos estemos presentando, porque ya sabemos que si no lo pido, el juez no lo va a cobrar. Así que es muy importante que esté la petición concreta. Después se establecerá el monto cuando se determinen los horarios, se puede regular horarios por el proceso principal y regular horarios por todas las incidencias que se han generado en el proceso. Pero por ahora alcanza con que pidamos las costas para que el juez, al resolver, imponga costas. Y después regular. Y esos horarios van a ser a favor de quien ha sido ganancioso en las distintas incidencias que se generaron en el proceso, en el curso del proceso. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profe, 2. Solamente se puede impugnar entonces lo que está discriminado en lo que escribe el actor, no referente. Por ejemplo, si el actor hizo una carta documento y podía hacerlo por cédula, eso no se puede impugnar, la liquidación. Sí. Si se impugna lo que está en la liquidación, si el actor no mandó carta documento, no puede liquidar. Y si mandó una carta documento que realmente hizo a que, como incumplimiento a ese reclamo, promovió la demanda, esa carta documento se puede incorporar. Porque ante ese incumplimiento se justificó la carta documento porque se podía haber evitado un juicio. Al no haberse cumplido con esa intimación previa, necesariamente devengó en el proceso judicial, y que ese gasto fue generado como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del deudor, ¿no? Entonces, la carta de documento siempre va a estar vinculada a la necesidad o no de su remisión, y que si no dio resultado positivo, es decir, no se cumplió con el objetivo de ese reclamo, y necesariamente vino en la promoción del juicio, evidentemente lo que se intentó con ese carta de documento es el juicio. Si no se logró el incumplimiento al reclamo, justifica la incorporación de esa carta de documento, porque quizás ante el cumplimiento de ese reclamo extrajudicial se hubiera evitado un juicio, cosa que no se logró.
Pero la carta documento siempre cuando estamos hablando de cuestiones vinculadas a reclamos que devengan en el proceso, siempre son incorporadas. No, algunas no, porque no hacen la cuestión. O sea, yo estoy reclamando en blanco y te mando por negro. Esa carta documento que no está relacionada con el reclamo no se puede incorporar. Por más que se la haya mandado a mi futuro demandado. Si no tiene ninguna relación con lo reclamado, no se puede incorporar. Pero sí está vinculado al reclamo. ¿Y cuál es la otra? Sí. Y la segunda era de tercería, que quería confirmar a ver si entendí bien. Cuando yo pongo, bueno, tercerista es la persona que lo promueve y supongamos que son demandados, sería el actor y el demandado del juicio principal. ¿Está bien así? Sí, está bien, está bien. Sí, los demandados son las partes del proceso principal. Pueden ser uno o dos actores, uno o dos demandados, o van a ser todos. No tenemos que iniciarlo a uno solo. Siempre las tercerías se inician contra los demandados, porque es un proceso sumario, ordinario, por lo que el juez establece, que es un juicio contradictorio, como cualquier juicio. Y necesariamente tenemos que ir contra los dos, porque uno es quien trabó la medida, y que va a ser el principal contrincante, seguramente. Y el otro es el embargado, porque también tenemos que establecer o demostrar que esos bienes no son de él. Por eso necesariamente tenemos que ir contra otros. Porque uno va a querer mantener la medida cautelar y el otro va a tener que demostrar que realmente esos bienes son de él y no del tercerista. Por eso el código prevé la connivencia entre tercerista y embargado, y el tercerista y el embargado. Porque como yo les comentaba, puede haber un acuerdo espurio donde una persona se presta a promover una tercería para tratar de sacar un bien de la cautelar y evitar eventualmente de la futura subasta o remate del bien. Si eso es detectado, vieron ustedes que la ley le otorga al juez civil inclusive la posibilidad de arrestar a los que llegaron a este acuerdo. Pero bueno, sí, siempre van contra actor y demandado al proceso. ¿Qué más? Gracias, profe. Camila, ¿alguna duda? Sí, yo respecto al trabajo práctico que estábamos dando ahora en 15, en la resolución, en la sentencia del juez no habla de gastos o costas, habla de el capital y de los intereses. Lo impugnamos igual. Sí. Cuando el juez condena, acá porque no lo menciona, pero cuando el juez condena siempre condena gastos y costas. Es muy raro que no se incluyan reclamos. Es decir, tiene que ser una mención muy grande por parte del abogado, no incluir gastos y costas porque es algo que sale solo. O sea, no necesariamente tenemos que estar pensando en pedir, tenemos que pedir algo, eso siempre sale, capital, interés y gastos, ya sale, y costas sale sin necesidad de pensar. Es algo que ya está incorporado dentro de la actitud del abogado que realiza un reclamo. En este caso, la incorporación de gastos seguramente ha sido como consecuencia del reclamo y ha sido generado. Por más que la consigna no lo diga, los gastos siempre van a ser incorporados. Claro, que hice yo porque no sabía si era que no estaba para impugnarlo por ese lado o porque no estaba. No. Aparte, ahora hay un concepto más amplio por parte de los jueces que aplican el concepto de la integración del reclamo. Es decir, el reclamo, cuando se inicia una demanda, algunos jueces consideran, y hay unos autores que consideran que aun cuando no se pidan intereses y gastos, la condena las debe contener igual, aun cuando no se reclame. Por el principio de integración total del reclamo, aunque no se reclamen, deberá contener la condena. Pero es un concepto, una elaboración doctrinaria que está bien, tiene su validez, pero en principio, por nuestro sistema, requiere reclamo para ser condenado, ¿no? Pero normalmente siempre está. El interés, gasto, costo y costa entra siempre. Así que no creo que haya
juicios que no condenen a eso. Salvo la misión se le diga después de la UAP. ¿Qué más? No, por mi lado nada más. ¿Algo más? No, nada más, profe. No. Bueno, chicas, entonces la semana que viene, ahí sí vamos a ir. Es nueva, me refiero que la 14967, que modifica el decreto ley 8904. 14967, la ley de la provincia, que ya tiene un par de años de vigencia, que si bien no hace una reforma profunda, porque mantiene inclusive la misma cantidad de artículos, sí es bueno tenerla presente porque modifica algunos conceptos y aclara algunas situaciones que antes no estaban previstas, que ahora sí, y soluciona varios problemas de interpretación. Por ejemplo, el caso de acumulación de acuerdos y demás, que sí acá introduce reformas. Y también modifica la forma de regular horarios, con el use, antes de poner el monto en pesos, modifica un poco el mecanismo de determinar los montos. Pero eso lo vamos a analizar la semana que viene. Vamos a ver algunos casos concretos, en distintas demandas y objetos de demanda, y en cada caso ver cómo se establece la base regulatoria y el monto del horario. Eso lo veremos el miércoles. Los 2 días. Martes y miércoles vamos a analizarlo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Saludos. Chao, profe, buenas tardes.